ya pueden ir estructurando su informe, porque todo lo que se haga se escribe también en el cuaderno, ¿ya? Entonces, aprovechen, ya van haciendo parte de los temas. El tema se llama extracción de sangre venosa, ¿verdad? Tomando en cuenta que no es la única muestra que se extrae, por eso especificamos sangre venosa, ¿ya? Especificando sangre venosa. Eso es. ¿Qué significa? O sea, ¿en qué consiste esta prueba? ¿Es un auxiliar para el trabajo de laboratorio? Sí, es parte de una determinación del laboratorio, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer en esta prueba? Obtener una muestra de sangre. Entonces, esa es la definición. Un procedimiento laboratorial por el que obtenemos una muestra de sangre con objetivos, ya sea diagnósticos o de seguimiento. Ese es el rol, el objetivo, la finalidad por la que necesito extraer sangre. ¿Para qué necesito extraer sangre? Para confirmar un diagnóstico, para corroborar un procedimiento que colabore con el diagnóstico o para realizar un seguimiento de una terapia. Por ejemplo, pacientes diabéticos en los que preciso determinar la glucosa para hacer un seguimiento de la patología. Entonces, no solo es un diagnóstico, sino seguimiento terapéutico también. Y así, entonces, la finalidad de obtener esta muestra es tener algún elemento para de él extraer alguna valoración. Serie roja, serie blanca, análisis químico, serológico, inmunológico, hormonal, cualquiera que sea el estudio que se vaya a hacer, ¿no? Entonces, por eso necesitamos aprender a extraer la muestra, porque la vamos a llevar al procedimiento laboratorial, ¿no? Ahora, ¿qué condiciones necesito para lograr extraer la muestra? No, antes de eso, la muestra de sangre venosa es una de ellas que se usa. Hay otra muestra que es la sangre arterial, con otra finalidad, otros procedimientos como es la gasometría, por ejemplo. Y otra muestra más chiquita, la muestra que se obtiene por punción capilar, ¿ya? En este caso, lo que vamos a emplear es punción venosa, ¿no? Ingresar en la vena para obtener la muestra. Ahora sí, ¿qué condiciones? ¿Qué consideraciones previas necesito tener o saber para lograr extraer la muestra? ¿Ya? Cuando vean la palabra fundamento, no necesariamente es el procedimiento, que no es lo mismo. El procedimiento me dice paso a paso qué debo hacer para hacer determinada prueba, ¿no? En cambio, el fundamento me explica de dónde aparece el resultado de mi procedimiento, qué es lo que hace, qué base fundamental, qué base de conocimiento previo necesito para lograr obtener el resultado final para ese procedimiento, ¿verdad? Cuando aplico una tinción, por ejemplo, en cualquier estudio, cierta tinción reacciona químicamente con una estructura de la célula, por ejemplo, y me ayuda a que la célula se vea mejor, ¿verdad? En el reconocimiento de células, por ejemplo, en histología, se aplica una tinción en glóbulos blancos. Cuando la tinción tiene afinidad por la coloración básica, las células se tiñen de un tono de color. Cuando tiene afinidad por la solución o coloración ácida, obtiene otro color, y cuando no tiene afinidad, no se tiñe. ¿Se dan cuenta? Por eso los glóbulos, algunos se ven muy moraditos, algunos se ven de color fucsia porque han reaccionado a la eosina, y algunos definitivamente no adoptan color. ¿Se dan cuenta? Entonces, el fundamento me dice que la membrana citoplasmática de tal célula tiene esta afinidad, por eso va a teñirse de este color. En cambio, la otra no tiene afinidad, entonces no va a teñirse. Mi resultado entonces me dará células que se tiñen, células que no se tiñen. Esto es fundamento, ¿me entienden? Entonces, el fundamento nos explica por qué, de dónde y cómo se obtiene el resultado. En cambio, el procedimiento me dice qué pasos debo seguir para conseguir el resultado, el resultado final de la prueba.
cosas, dos, que son totalmente diferentes, ¿ya? En este caso, el fundamento de la prueba, en este caso que es la extracción de sangre venosa, se basa primero en el conocimiento del trayecto de las venas, el trayecto venoso, ¿no? Necesito saber anatómicamente dónde están localizadas las venas. Tengo que visualizarlas, saber de memoria su trayecto, por lo menos de las que debo abordar, ¿ya? Y una vez que conozca este trayecto, recién podré acceder a esta vena a través de un objeto punzante. Entonces, accederé a la vena por su conocimiento de estructura anatómica, la voy a abordar con un objeto punzante. Y luego deberé determinar a dónde voy a llevar esta muestra, es decir, qué uso se le va a dar. Entonces, todo esto explica el fundamento de por qué es importante aprender a sacar una muestra, ¿ya? Y ello me va a ayudar. Entonces, si no tengo este fundamento básico primero, no se logra, ¿ya? Ok, la muestra que se va a obtener es una muestra de sangre venosa. El sitio anatómico, por lo primero. ¿De dónde la vamos a obtener? Ahí está la imagen del mejor lugar, que por ahora es el sitio ideal para nosotros, ¿no? Todo este circuito de venas forman una estructura que se llama M venosa. Esta M venosa está formada por ¿qué tipo de venas? ¿Qué venas están formadas? Una basílica, una cefálica y una vena mediana. Basílica, cefálica, mediana y algunas colaterales, media basílica, media cefálica, ¿verdad? Principalmente hay un trayecto medio que va recto, 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 desde la mitad del antebrazo hasta la flexura del codo. Y es importante que veamos este trayecto. Si vemos aquí, por ejemplo, vean, desde la mitad de, bueno, no sale el cursor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, eso es. Desde la mitad del antebrazo hasta la flexura del codo, fíjense, antes de la flexura, el trayecto de esta vena, que es la vena mediana, es rectito y sin bifurcaciones, ¿verdad? De la mitad del antebrazo hasta antes de la flexura. A partir de la flexura, ¿qué pasa con esa vena mediana? Se bifurca en dos y se abre, ¿ya? ¿Por qué es importante que sepa esto? Porque cuando haga mi punción, que lo necesito hacer en la flexura del codo, no debo insertar la aguja, no debo poner la aguja justo en la flexura, porque de allá todavía necesito canalizar. Al canalizar, si lo he hecho justo en la flexura, la canalización me va a llevar a la aguja a ir al centro, pero la vena ya se dividió en dos. Me salgo del trayecto venoso. Entonces, ¿qué debo hacer? La punción debe ir un poquito más abajo de la bifurcación. Entonces, recuerden eso, ¿ya? No en plena bifurcación. Un dedito por debajo, que son 1 centímetro o 2, por debajo de la bifurcación, para evitar toparme justo con la división de la vena, ¿ya? Ahora, eso si decido tomar el tronco medio, Si decido tomar las colaterales, cefálica o basílica, tomen en cuenta que ambas están hacia los lados, ¿verdad? Externo e interno, pero son rectas solo antes de la flexura. Entonces también aquí puedo abordar recta en la parte externa y recta en la parte interna. Si me voy a la flexura, tiene una dirección más o menos oblicua hacia adentro, están entrándose hacia adentro para formar la M venosa. Luego de adentro, la mediana se abre hacia afuera. Entonces hay dos trayectos, dos que van de afuera adentro y un trayecto que va del medio hacia los lados. Ese trayecto debe recordarse, porque esto les va a pasar en la tercera o cuarta extracción. Para ello van a querer practicar, alguno va a querer cometer errores, qué sé yo. El brazo no va a estar en las mismas condiciones que ahora, que va a ser la primera vez que haga una punción, de aquí a 3 clases o 4. Probablemente me hayan dañado una vena y tengan que buscar otro trayecto. Entonces, por eso es que es importante saber que si la vena mediana por ahora no me es útil, necesito otro trayecto.
debo ir en la dirección de ese trayecto, ¿ya? Entonces, no olvidar eso, que no es justo el punto focal de la punción en la vena que yo he visto, sino un dedo por debajo de esa, ¿ya? Aquí focalizo una vena, la punción, un dedito por debajo para cuando canalice vaya justo a ese trayecto, ¿ya? Bueno, esta vena, la vena mediana basílica o cefálica, es una excelente opción. Ahora, es posible que esta vena no se pueda abordar. Veamos otras opciones secundarias. Cuando vean que todo está mal en el brazo, necesito buscar otro trayecto. No vamos a ir al seno sagital, tampoco axilar y subclavia. Nos vamos a ir directamente en función al antebrazo, a las venas radial, a las del arco, el arco palmar o el arco dorsal en la mano, sobre todo el dorsal, o las del pie, que nos van a ser útiles también, ¿ya? Entonces, opción B, si no se puede en la flexura del codo, que es el lado ideal, nos vamos directamente a la vena radial, del canal radial. ¿Dónde voy a encontrar? En la muñeca. Lo único que necesito hacer es dilatar la vena. Entonces, agarramos acá, comprimimos este sitio un poco, hacemos puño y soltamos. Puño y soltamos. Y en este momento van a ver a la vena totalmente dilatada, ¿ya? Entonces, ubicaremos ese trayecto. La M venosa lo vamos a ver ahorita que pongamos el torniquete. Pero ahora, ubicamos a ver, aquí revisaremos este línea, ¿ya? Ahora esta sí, pero es de exacto, empieza la función aquí y avanza en el o no, vamos a hacer de acá, entonces, excelente. Otra opción, aquí, en las dorsales. Que si ya no te más, bajas un poquito y vas a sentir como un tubito. Es como si tocaras más o menos un tubito sobre una superficie. Vas a sentir eso. ¿A qué golpe puedes tocar? Siempre para palpar un trayecto con tu dedo índice y vas moviendo. Costadito, costadito. Y vas a sentir lo que es como un tubito. Eso es la vida. Esa sensación perfecta. 2, 3, 4. Puedes hacer presión más arribita. Si no, vamos por las laterales de esta, antes de la bifurcación, siempre, ¿ya? Antes de esta, ¿ya? Y ya está, ¿ya digo? Sí, ya. Siempre que intenten palpar, vamos a palpar también el dedo. Este es el lugar Oye, no se siente. No, así. Conozcan su bracito, memorícenlo. Aunque yo no se nota el color, pero se ve la forma. La gente empieza a entender. Es más, yo no. ¿Qué es eso? Paso manguera. Un torniquete. ¿Qué cosas hacemos con las manos? Sí, pero era así. Ahí está. ¿No revisaron también el arco dorsal? ¿Sí? ¿Revisaron la parte dorsal? La dorsal está aquí. Así que ya saben dónde están seguros, ¿verdad? Dorsal. Y aquí. Sí, apretarlo. Sí. Bendiciones. Sí. Pero es que estamos con estas mapas. Sí, pero esto es, ahorita lo que nosotros necesitamos es ir reconociendo los trayectos. Y los torniquetes jamás los vamos a aplicar más de 30 segundos o un minuto, ¿sí? Para el riesgo de que haya forma. ¿Allá también ya vio? ¿Ya vio las dos opciones?
imágenes? Sí. Dorsal, desde acá. Así es. Están dándose cuenta que está la vena, se dilata. Eso imprimir un poco de compresión para que tenga más dilatación. Entonces, por eso al principio aplicamos torniquete con el objetivo de ver mejor la vena, dilatarla y para que ésta sea realmente clara para dónde hacer la punción, ¿ya? El torniquete entonces nos ayuda primero para encontrar la vena y verla muy bien, memorizar su trayecto, ¿ya? Luego viene la punción. Entonces, esa es la posibilidad. Si debo ir hacia la región del pie, que en los niños a veces es necesario, la vena tibial posterior detrás del maneolo, detrás del huesito que da con el zapato, incluso se siente la curvatura de esa vena. La van a ver cuando utilizan un zapacito ajustado, lo que sea, cuando caminan mucho esa vena es bastante dilatada, ¿verdad? La otra opción, en el arco dorsal del pie, como han visto en la mano, se ve de la misma manera otro trayecto, por lo menos una de las 3 bifurcaciones es visible, ¿ya? No vamos a poner a revisar pies, ok, pero en la casa vean y ven, esta es una buena, ¿ya? Y que sí se ve, ¿ya? Entonces, olviden el término de que no hay venas, que no tiene, todo el mundo tiene venas y tiene sangre. Lo que pasa es que algunas son gruesas y otras delgadas, unas son visibles y otras más profundas. Ojo, que ahora me dirán, ya le están haciendo ojitos a las venas más grandes, ¿verdad? Las más visibles. La vena más visible es la más móvil. Entonces, difícil, porque esa se va a mover demasiado. ¿De acuerdo? Entonces, no es tan como parece, es decir, aquellas venas se ven muy bien, pero ojo que son las que más se mueven, ¿ya? Más se mueven. Entonces, bueno, estamos haciendo nuestra campaña de seleccionar a nuestro compañero, ¿verdad? ¿Qué es lo que obtenemos? Sangre venosa. Si vamos a obtener sangre venosa, tenemos que diferenciarla de la sangre arterial. ¿Y cómo la vamos a diferenciar? Por sus características físicas, ¿verdad? Por cómo físicamente se vea la sangre. Hablemos un poquito de las características físicas. Color. Vino y color rojo escarlata. Vino y color rojo escarlata. ¿Rojo cuál de ellos? Rojo escarlata, la sangre venosa. Rojo vinoso, rojo oscuro, ya. ¿Y sangre arterial? Rojo escarlata. Sangre escarlata, rojo claro. Eso es la diferencia en el tono. A la salida, hago la punción. La salida de la sangre es continua en napa, venosa o arterial. Venosa. Venosa. Allá venosa, Maeli, ¿no? No olviden su nombrecito, por favor. ¿Ya? Eso facilita la evaluación. Y si la sangre es intermitente, la salida es intermitente, arterial. Entonces, ok, uno para todos. Uno general, ya. Venosa y arterial. También se dice que la sangre es opaca. ¿Por qué? ¿Cómo demuestro esta opacidad? Vamos a la luz y vemos si se ve al otro lado algo, ¿no? Si no se ve, es opaca. Y si sí se ve, entonces es transparente, translúcida, ¿no? La sangre normalmente es opaca. ¿Podría parecer translúcida? ¿Transparente? Sí. ¿Cuándo? Cuando por hemólisis. Hemólisis. Cosa que pasa después que ustedes hemolizan la muestra, cuando cometen muchos errores, muy nerviositos, algo hacen mal, más de uno nos ha hemolizado, ¿no, Nina? Sí. Nos hemolizan los tubos, así que cuidado, que vamos a tener opción de ver, pero ojalá que no sea cuando tengan examen, ¿no? Porque la hemólisis les va a provocar no ir bien en ese examen, ¿ya? Entonces, no hemolizar la muestra, ¿ya? Ok, pero sí puede verse cuando se hemoliza. También se dice que la sangre goza de viscosidad. ¿Cómo puedo demostrar que es viscosa? O sea, ¿qué es viscosidad? Es la capacidad de un líquido para que no se destruya para fluir. La capacidad de un líquido para fluir. Ajá, o sea, su Eso dureza. sería lo contrario de viscosidad. Su dureza. La resistencia a fluir. Cuando la sangre se ve más espesa, ¿no? Sí. ¿Cómo compruebo ello? ¿Cómo comprobamos? Que algo es muy espeso o es muy... La resistencia a fluir La tendría que libremente. tocar. Complicado.
¿Otra forma? Resistencia a fluir libremente. Más bien es lo opuesto, ¿verdad? La capacidad de fluir libremente no es viscosidad, más bien cuando el nivel de viscosidad es mucho más bajo. Con la velocidad Pero de cuando se sedimentación. resiste, eso es otra cosa. Cuando resiste a fluir libremente, entonces tiene mayor viscosidad. Mayor viscosidad. Sí es espesor. Cuando algo es más espeso, se mueve lentamente, está resistiendo al libre fluido. Cuanto más viscosidad, más resistencia, ¿verdad? Eso es viscosidad. Ahora, ¿quién le otorga esta propiedad? ¿Quién? Los elementos formes, ¿no? Los elementos formes, especialmente los glóbulos rojos, ¿ya? Necesitan una voz magistral, una muy bonita voz para que se les escuche claramente, ¿ya? Ok, ya. Muy bien, entonces los eritrocitos le dan la capacidad de viscosidad. ¿Y la densidad? Es la cantidad de La cantidad de elementos formes, eso sería concentración de la sangre. ¿Qué tan pesado es? ¿Qué tan pesada es la sangre? ¿Medida con qué? La cantidad de masa en el volumen. La cantidad de masa en el volumen. Ya, es relativo a la masa y al volumen, pero comparado con qué, para lograr medir densidad. No, eso me va a ayudar a medir un hematocrito. La proporción de elementos con el plasma me va a medir el hematocrito. Pero si quiero medir densidad, medir la masa o volumen de esta sustancia comparada con iguales volúmenes en agua. No lo hacemos físicamente en laboratorio porque esto lo mide ya un densitómetro, ¿no? Pero eso mide el densitómetro, ¿no? El peso o el volumen relativo de lo que me dijo peso y volumen del agua. Yo le dije agua. No fue una mujer primero, ya eso. ¿Y qué más medimos? Yo le dije no. Medir, no en agua, con volúmenes iguales en agua, ¿ya? Nos está midiendo más el volumen, cierto, ¿ya? Pero comparado con otro elemento de similar peso, ¿ya? Muy bien. Luego, la sangre también otorga la propiedad de generar una presión osmótica. ¿Cómo genera esta presión osmótica? Para la resistencia que ofrece para los La resistencia ofrece la sangre para devolver la pared capilar para que no se Ya, salga. hay una resistencia. ¿A quién? ¿A quién está ofreciendo resistencia? Al agua para que no salga. ¿Al agua o a la presión del agua? A la A la presión del agua, ¿no? Cuando el agua, no solo el agua, cuando un elemento se mueve libremente de un compartimiento a otro, está moviéndose gracias a un libre proceso que solo está medido por gradiente de concentración. Donde se concentre más, pasa al sitio de menor concentración, de cualquier compartimento que sea, ¿no? Cuando el agua y otros elementos pasan de manera libre, ese proceso se llama ósmosis. Si este proceso fuese libre, habría un total desorden, porque el agua iría a donde quiera. Debe existir un elemento o más elementos que limiten la libre ósmosis. Y este elemento que limite puede ser la membrana, pero también pueden ser algunos elementos dentro del vaso que podrían ser solutos o albúminas en el plasma. Entonces hay dos cosas que pueden limitar la libre ósmosis. Esa presión que crean los solutos o la albúmina generan una presión. Si es por solutos, la presión se llama presión osmótica, que está bloqueando a la ósmosis. Si esta presión la generan las albúminas, entonces se llama presión oncótica. Y entre las dos, ¿cómo se llama? Coloido-osmótica. ¿Se dan cuenta? La misma presión ejercida por ambas fuerzas se denomina coloidosmótica. Entonces, en fisiología vascular, prácticamente vemos toda esta dinámica, pero en distintos niveles. En el trayecto arterial, en el trayecto venoso, en el espacio capilar, incluso en el trayecto linfático. Allá todo el tiempo hay una batalla, hay una guerra entre los distintos tipos de elementos que se mueven dentro y fuera del vaso. Entonces no es más que un equilibrio matemático. El fluido y flujo de las sustancias es un equilibrio matemático que tiene que ver con la cantidad de elementos que se transportan, ¿no? Este espacio, ¿cómo se llama? Si esto es un vaso, la luz del vaso. espacio intravascular.
Este espacio extracelular. Todo lo de acá es extracelular. Intersticial. Intersticial. Y este espacio intracelular, ¿verdad? Ok. Todos los elementos van a moverse dependiendo de su gradiente de concentración. El primer elemento que fluye con mucha facilidad, nos dijeron que es el agua. Cuando este elemento genera una presión, ¿cómo se llama la presión? Hidrostático. Presión hidrostática. Si la presión hidrostática dirige el movimiento del agua, ayuda a que salga fácilmente o vuelva al vaso, dependiendo dónde esté concentrado, nada más, ¿verdad? Ok, ahora, esta misma salida no va a tener control si no hay otra fuerza que bloquee esa salida. Aquí necesito solutos. ¿Qué solutos? Sodio, potasio, ¿verdad? Cloro. Sodio y potasio, que son los muy fuertes, ¿no? Este soluto, en cuanto se concentre, lo que hace es absorber agua, atraer agua al sitio donde se haya concentrado en buena cantidad. Entonces, este elemento que está produciendo, que se está concentrando, va a absorber agua al espacio intravascular. ¿Está limitando la presión hidrostática? Sí, la está compitiendo, ¿cierto? Esta presión, ¿cómo se llama? Presión osmótica, porque ¿quiénes la han creado? Los solutos. Si este mismo trabajo es producido por otra presión, que son las albúminas, estas también pueden absorber agua hacia adentro. Entonces, esta presión se llama presión oncótica. Oncótica. Es el mismo trabajo, pero con otro elemento, ¿no? Entonces, es una guerra matemática. Por ejemplo, si la presión hidrostática saca el agua a una presión, digamos, de 10 milímetros de mercurio, esa es la fuerza que tiene el agua, la presión osmótica en los solutos genera una presión de entrada aquí de 3 milímetros de mercurio, y la presión de las albúminas genera otra presión de 5. Ok, ¿cuántos milímetros de mercurio tenemos a favor de la salida? 2. ¿Cuántos a favor de la salida? Al principio, sin las otras presiones. Los 10, ¿verdad? ¿Cuántas presiones a favor de la entrada? 8. Entre esta y esta, ¿verdad? 8. Equilibrando las dos, 10 menos 8, 2. 2 a favor de la salida o a favor de la entrada. De la salida. Entonces, ¿el agua de dónde a dónde se va a mover? Del intravascular al intersticial. ¿Ya? Hasta ahí sale el agua, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si esta presión se me concentra más y sube a 8? Ahora, Va a ser a favor de la. ahora, A favor de la. 11 a favor de la entrada, menos 10 a favor de la salida. ¿Cuánto hay en excedente? 1. Pero a favor de la entrada. Entonces, ¿a dónde va a ir el agua? Ahora va a entrar adentro. ¿Se dan cuenta? O sea, fácil el equilibrio. No es más que una regla matemática, ¿verdad? Tienen que conocer qué fuerzas introducen agua adentro. ¿Ya? Otro elemento. ¿Qué fuerzas la sacan hacia afuera? ¿Bien? En cada trayecto es diferente. En el trayecto arterial hay presiones que tienen un distinto nivel. En el trayecto venoso hay otro manejo de presiones diferentes. En el capilar otro y así. Entonces van viendo cómo son las fuerzas de entrada, de salida en este nivel, en este otro. Entonces voy pensando y digo, de aquí a aquí va a salir el agua. Después de un momento de que aquí va a entrar nuevamente. Y así, ¿ya? Entonces eso se ve en todo lo que es fisiología vascular, ¿ya? Esa es la función de la sangre. La principal propiedad que tiene la sangre es movilizar elementos hacia adentro y hacia afuera de la membrana. Obviamente la membrana, por ser permeable, tiene cierta permeabilidad libre para el agua, pero tiene selectividad para otros elementos. Entonces cada elemento tendrá que tener una afinidad, es decir, tendrá que tener, ¿cómo se llama en nuestra sociedad? Influencias, ¿verdad? Para lograr pasar o para no pasar. Los demás elementos tienen que negociar si pasan o no pasan. El agua lo hace libremente, pero al agua también se le da un límite, ¿verdad? Un límite. Muy bien. Eso en cuanto
propiedades físicas. Vámonos a la otra hojita que dice funciones. Funciones de la sangre. Las funciones de la sangre son diversas, pero no todas participan de la misma manera y todas en conjunto. La sangre tiene dos componentes importantes: los elementos formes, que son los glóbulos, y el plasma, ¿verdad? ¿Qué componentes se encuentran en el plasma? ¿Cuánto en agua? 90-92%, o sea, casi lo que tiene demasiadas cantidades agua. Otro elemento, aparte de agua, proteínas, como que fibrinógeno. Alguien está diseñando algo, ¿no? Que en clase siempre se acumulan puntos. Ah, no, lo dijimos la pasada vez, ¿no? Sí. Ya, ok. Aparte de proteínas, ¿qué tiene? Y otros solutos como lípidos, Solutos. gases. No, pero los lípidos no son solutos. Gases. Electrolitos. ¿Qué electrolitos puedo encontrar? Calcio, sodio, cloro, potasio. Ya. Tiene algunos pigmentos biliares o tipos de bilirrubinas. Bilirubina, bilirrubina directa, indirecta. La otra que vuelve del tubo digestivo, bili, no, que no, la que vuelve. ¿Y la que va a eliminarse por la vía renal? Urobilina. La primera que se forma después de la hemólisis de los rojos es la biliverdina, ¿verdad? Pero hay otra que vuelve que se llama urobilinógena, ¿no? Aparte de bilirrubinas, tiene productos derivados después del metabolismo de muchas sustancias. ¿Cuáles son? Considerados como elementos de desecho. También llamados derivados no proteicos. No. Elementos de desecho después del metabolismo proteico. Creatinina. ¿Otra? Urea. ¿Quién me dijo urea por aquí? Yo dije Urea. Gracias. Urea. ¿Y otro? Un más falta. No es elemento de desecho. Eso no debería perderse, ¿verdad? Ácido úrico, ¿verdad? También posee ácidos grasos, o se transportan ácidos grasos no saturados o poco saturados, como cuáles: triglicéridos, las LDL, HDL, LDL, lipoproteínas de alta, baja o muy baja densidad. Otros ácidos grasos simples. aminoácidos. Colesterol es un ácido graso saturado, muy poquito aparece en sangre, muy poquito. Ya. ¿Otro? Simples, pocos saturados. Aminoácidos tal vez. No, eso es derivado de las proteínas. Son productos derivados de las proteínas. Hablamos de ácidos grasos poco saturados. Triglicéridos, sí, funciona. ¿Otros? Fosfolípidos, ¿verdad? Lipoproteínas, es lo que me quiso decir hace rato, ¿verdad? Lipoproteínas, fosfolípidos, ¿ya? Esos son poco saturados. Muy bien. Ok, se dan cuenta que el plasma tiene muchos elementos, ¿verdad? No es solo agua, tiene muchos elementos: proteínas, derivados de los hidratos de carbono, derivados de los ácidos grasos, bilirrubinas, electrolitos, etcétera, productos derivados del metabolismo, derivados no proteicos y así, ¿no? Por eso es que estos cumplen muchas funciones. Ahora, hablando de las funciones, función respiratoria. ¿Qué elemento de la sangre participa? Los glóbulos rojos y hemoglobina. ¿Ya? ¿Cómo lo hacen? Captando oxígeno, liberando dióxido de carbono, ¿verdad? Función nutritiva. ¿Quién participa? El plasma, ¿verdad? ¿Quién me dijo plasma? Plasma. El plasma es el que transporta dentro, ¿no? Aminoácidos, todo lo demás. Y también los excreta, o sea, es la misma vía, ¿verdad? La misma vía. Inmunitaria. Leucocitos.
Todos los leucocitos. Okay. Y aparte de los leucocitos, Las gamas globulinas también. las globulinas, cuando van a convertirse en inmunoglobulinas o en anticuerpos, ¿verdad? Y los anticuerpos, ¿qué parte de la función inmunitaria cumplen? ¿En qué parte de la inmunidad están? ¿En qué tipo de inmunidad están? No. Adaptativa, no. Están en la adquirida, pero ¿cuál de las adquiridas? Inmunidad humoral. ¿Quién lo dijo? Humoral. Humoral. En la humoral se forman anticuerpos. En la celular, los linfocitos T se especializan en distintas poblaciones, ¿verdad? Eso es respuesta inmunitaria. Equilibrio acuoso, ¿quién participa? El plasma, acabamos de decir, gracias a la presión osmótica y todo lo demás. Regulación térmica, ¿quién controla el agua? Vasodilatación en los vasos, estamos hablando en los componentes de la sangre. ¿Qué componente de la sangre colabora en el equilibrio del calor? Es el agua. ¿Y dónde está el agua? El plasma. El plasma. Entonces, ¿quién participa en esa función? El plasma. Obviamente con los vasos. Favorecido con los vasos por la vasodilatación o la vasoconstricción. ¿Ya? Eso es equilibrio térmico. O sea, perdemos calor por dos acciones: vasodilatación y transporte de agua. Y el agua lleva el calor a los sitios a los emuntorios. Por eso viene la transpiración y la sudoración, ¿no? Regulación homeostática. En el plasma. Hemostática. En el plasma. Hemostática. ¿Quién? La ¿Quién es el plasma? ¿Globulina? No, eso es inmunitario. Los trombocitos. Fibrinogenas son plaquetas. ¿El plasma quién? Albumina. No, Fibrinógeno. Albumina no, fibrinógeno, ¿ya? El fibrinógeno es parte de la sobreacción, ¿verdad? Y así, ok. Nuestra listita la van a llenar toda. Acabamos de hablar, hemos estado hablando ahorita de todo eso, ¿verdad? Función, el componente, el elemento o el componente de la sangre que participa y cómo lo hace. A esta lista añadan función del pH o regulación del pH y función hormonal, ¿ya? Función hormonal. A la misma lista agréguenle estos dos más. Y complementan todo lo que hemos hablado ahora, lo que acabamos de hablar. ¿Sí? Eso es. En el gabinete, en esta capilla. ¿Tienes? Aquí está. ¿O no? Aquí está. Listo, ya. Basta de bla bla sangre. Hasta ahí necesitamos saber lo que es sangre. Después veremos características de los eritrocitos por separado, blancos, plaquetas, para otro tema, ¿ya? Para otro tema. Hasta hoy solo características físicas porque en eso estamos trabajando, en obtener sangre. Para la extracción de la sangre venosa necesito materiales, ¿no? Materiales para lograr extraer. Los dividimos en materiales de asepsia y antisepsia, materiales para colectar la muestra como tal, o sea, para extraer la muestra, y luego materiales para guardar y conservar la muestra. En los materiales de asepsia tenemos algodón, alcohol, podríamos usar guantecitos, si gustan, y gorro barbijo en caso necesario, ¿verdad? Eso, entonces, alcohol, algodón, guantes si es preciso, si necesitan usar, y gorro barbijo opcional. Materiales para hacer la punción, donde apoyar el brazo, una almohadita, un torniquete para poder provocar éstasis y dilatación de la vena, un objeto punzante, que en este caso va a ser nuestra aguja Wackel-Timer o una jeringa, y nada más, para poder colectar la muestra y conservarla, en este caso el tubito, ¿no? El tubito Wackel-Timer, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo debe disponerse este material? Para que ustedes hagan la extracción, primero deben ordenar su material,
y tenerlo listo. Este material debe estar exactamente listo como en este momento lo va a hacer Vine. Va a prepararles el material, de dónde debe estar puesto, de qué manera, en qué lado, todo ello les voy a explicar en este momento. ¿Ya? Aquí le damos un espacito, por favor. ¿Qué no hay? ¿Están? Entonces, primer paso para la extracción, preparar nuestro material, ¿ya? Generalmente, para que ustedes entiendan que hay un sector específico, se les va a dar lo que son las servilletas, que esta va a ser su mesa de trabajo, ¿sí? Es donde ustedes tienen que organizar todo el material que les vamos a dar. Para la extracción sanguínea vamos a necesitar, como ya mencionaba, un lugar donde apoyar a nuestro paciente, y este es lo que se conoce como el equipo Vacutainer, que va a estar constado de un adaptador, y estas son las agujas especiales que van a tener dos puntas, una de extracción y una que va a servir justamente para entrar a lo que es el tubito de colección, que este es un tubo que va a tener un anticoagulante que es el EDTA. Para preparar esto, luego necesitamos lo que son torniquetes y las torundas, que igual vamos a aprender a hacerlas. En este caso vamos a utilizar dos torundas, una para realizar asepsia y antisepsia y otra para realizar la hemostasia posterior a la extracción sanguínea. También vamos a necesitar lo que es un torniquete justamente para la dilatación de las venas. Pueden ser ya sea de estos de tubito que ustedes controlan la fuerza del torniquete, o estas que generalmente saltan. Y yo sugiero que usen estas porque les va a servir mucho más para ustedes controlar la dilatación o... Perfecto. Dos envases para los algodones, ¿ya? Ya que tienen dos funciones diferentes, ¿sí? Exacto. Y al puerto. Vamos a suponer que aquí está el paciente y aquí está el brazo. Perfecto. Nosotros, si somos diestros o tenemos control en la mano derecha, lo que vamos a hacer es armar el equipo Vacutainer a este lado. Y el tubo de extracción vamos a ponerlo de esta forma al lado contrario, porque nosotros vamos a agarrar y vamos a sujetar la aguja de este lado y vamos a necesitar que el tubo venga a este lado para insertarlo, ¿sí? O sea, el trabajo con Vacutainer se utiliza ambas manos. Una vez extraída la muestra, también vamos a necesitar que los algodones sin alcohol estén del lado izquierdo para aplicar lo que es la hemostasia. Respecto al armado de lo que es el equipo Vacutainer, como ya les decía, este es el adaptador y estas son las agujas. Estas vienen con un sello especial. Lo que hacen simplemente es girar y sacar lo que es la parte transparente, que es justamente donde va a ir el tubito. Se arma de esta forma. Ingresan esa parte, giran, arrosca y verificamos siempre que la aguja esté bien puesta, porque a veces tienen defectos de fábrica donde esta se sale o el adaptador no encaja bien. Esta es la forma en la que tienen que armar su equipo Vacutainer. Una vez que esté armado, podemos proceder a ver lo que es al paciente y la función. De la misma forma, a este lado tiene que estar el algodón con alcohol para realizar asepsia y antisepsia. Esta es la forma de armar su mesita de trabajo, ¿sí? Tomen en cuenta, gracias, algo importante, que ningún elemento debe estar afuera. Tienen niveles de seguridad, pueden usar una sola servilleta o dos, pero fuera de estas dos, ningún elemento aparte esté fuera del papel. El papel nos está permitiendo guardar un poco de limpieza, orden, seguridad, ¿ya? Cuando tengan un examen, que su material esté donde corresponde. ¿Cómo se evalúa el examen práctico? Primero, por seguir muy bien, paso a paso, los procedimientos que van a hacer. Primero, guardar todas las recomendaciones de orden del material. Entonces, si ya están en una fase de examen y tienen ya supuestamente su material listo, pero veo por aquí el alcohol, mi tubito está allá, es más, está aquí al otro lado, ya tienen menos un punto. Se evalúa con el cuaderno aquí adelante, el que da el examen está a este lado y su paciente al frente. Entonces, el cuaderno está justo en el lugar de evaluación. Van cometiendo errores, vamos marcando acá uno a uno los puntos que se van retirando de su evaluación final. ¿Ya? Entonces, cada error significa uno menos. ¿Ya? Ahora, en el momento en el que hagan la extracción, si nos equivocamos en poner el tubo al otro lado,
Al extraer voy a tener que cruzar para retirar este tubo. Ahí va otra forma de perder los puntos. Y la tercera, antes de cualquier procedimiento, siempre desinfectarse las manos. Entonces, tienen su alcohol y su dispensador. Primero se desinfectan las manos y luego recién pasan al procedimiento. Entonces son los tres primeros puntos perdidos porque siempre olvidan estos detalles al inicio, ¿ya? No los olviden, ¿está bien? Ahora, una vez preparado el material, el siguiente paso es tener a nuestro paciente y preparar al paciente. ¿Cómo debe estar mi paciente? Que está al frente mío, tranquilo, bien sentado, en un sitio cómodo, no lo vamos a estresar, no debemos asustarlo de entrada, ¿verdad? Lo menos que puedo hacer primero es mostrarle la aguja, porque si la ve, seguramente ya se asusta, ¿verdad? Entonces, tratar de preparar de forma bastante delicada, bastante tranquila el material, de manera que el paciente esté tranquilo. Tenemos material listo, paciente listo. Ahora, el siguiente paso es ubicar la vena y visualizar. Ubicar la vena y visualizar. Voy a hacerlo con la ayuda de un torniquete, ya que la primera aplicación del torniquete va a ser con la finalidad de dilatar la vena, nosotros focalizar el lugar de la extracción y luego ya recién pasar a la punción. Aquí hay un orden cambiado respecto al protocolo de los libros, porque primero debería ir torniquete, luego la asepsia y luego la punción. Estamos invirtiendo a primero la asepsia, el torniquete e inmediatamente la punción, porque este torniquete no debe permanecer tanto tiempo. Y casi siempre lo primero que hacen ustedes es poner el torniquete y luego recordar que ni siquiera pusieron la aguja en su adaptador. Buscar el algodón, no hicieron sus columnas. Tercero, buscar el algodón y recién, hasta ello ha pasado más de un minuto en el torniquete puesto en el brazo, cosa que no debe pasar de un minuto, ¿ya? Por esa razón, primero preparamos el material, luego tenemos ya todo listo, visualizamos la vena, luego hacemos asepsia y luego viene el segundo torniquete para la punción, para no demorarnos en ese tiempo, ¿ya? Entonces, ¿cuándo debo poner el torniquete para la punción? Cuando todo esté listo, ya mi aguja esté lista para puncionar, ¿ya? Por esa razón. Ahora, un bracito, préstame su bracito, por favor, disculpe. Ahora seguimos al siguiente paso. Asepsia y antisepsia, luego aplicar el torniquete para ver la vena. Retiramos el torniquete y recién volvemos a ubicar después de la asepsia para hacer la punción. Este primer torniquete es antes, para visualizar la vena, ¿ya? Entonces, aplicamos nuestro torniquete. Generalmente, para aplicar el torniquete, lo que nosotros hacemos es medir 2 traveses de dedo encima de la flexura del codo. Muchas veces se confunden. Lo que nosotros tenemos que hacer es jalar ambos cabos a la misma altura y agarrar con la mano derecha dominante, hacemos una vueltita sobre la misma. Cuestión que los 2 cabos terminen siempre en la parte superior, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos los cabos en la parte inferior, ¿qué va a hacer? Va a ser perjudicial cuando nosotros queramos sacar la sangre, ¿sí? No tiene que ser muy fuerte, y la cuestión que también este nudo, que no es un nudo en sí, nos va a servir simplemente para hacer presión y también para soltarlo fácil una vez que ya veamos la sangre salir, ¿sí? Pero te lo voy a volver a aplicar, pero suavito, para la explicación. Una vez que ya tenemos el torniquete, digamos, en este caso la vena más notoria acá, pero ustedes van a ir palpando según lo que vean, ¿sí? Digamos, en este caso está acá. Una vez que ya tenemos, como menciona la doctora, volvemos a soltar el torniquete con nuestro algodón. La vena se palpa exactamente como el torniquete. Hago esto y hago un movimiento en canal para ver el canal, ¿ya? Porque probablemente no se vea la vena, pero se palpa. Entonces, una vez puesto el torniquete, ustedes pongan el dedito y hagan esto y busquen el canal. Eso les va a dar una idea clara de cuál es la dirección de ese canal, ¿ya? Ahora, ya hemos visualizado, tenemos fijo el sitio donde voy a hacer la punción, ¿no? Y como hace rato les decía, puesto el torniquete, he visualizado que la vena mediana está aquí y que aquí están las accesorias, ¿verdad? La división de esa mediana.
¿ya? Ahora, si decido hacer acá, en la vena que no se ve, se puede porque la estoy palpando, ¿ya? El único detalle es que sabemos que de aquí a aquí se bifurca. Entonces, ¿dónde va la punción? Un dedo debajo, aquí, para que cuando canalice, llegue justo a ese trayecto, ¿ya? Entonces, ya está el paso de la visualización y el colocado del torniquete para ver la vena. Ahora retiramos ese torniquete y hacemos asepsia y volvemos a colocar luego para hacer la punción. Asepsia ahora. Ya. Para hacer la asepsia lo importante es que el algodón no esté chorreando, simplemente esté rociado con alcohol, porque nosotros no podemos contaminar el área soplando o haciendo airecito, ¿verdad? Para la asepsia y la antisepsia existen dos formas. Puede ser la forma de los tercios o la forma de la espiral, es decir, que partimos desde el centro y vamos hacia afuera sin tocar o volver a pasar el algodón por la parte donde ya habíamos pasado. La regla de los tercios, es decir, que vamos a visualizar el punto de punción, la mitad y 2 tercios afuera. Es decir, agarramos un lado del algodón, primer tercio, giramos el algodón, segundo tercio y otra vez, tercer tercio, ¿sí? Cuestión que la parte del algodón que ya ha tocado la piel no lo vuelvo a hacer, usemos una nueva. Cualquiera de las dos técnicas vale, ¿sí? Eso y luego nuevamente... Está la asepsia. Sí, listo. Se ha entendido, ¿verdad? El objetivo no es un borrador. El algodón no es cuestión de borrar y por acá, ya. No, sino 3 pasaditas con distintas caras de la torta. O en espiral que me va a permitir no tocar el mismo punto de la zona de punción, ¿ya? Ahora el siguiente paso es poner otra vez el torniquete y hacer la punción, ¿ya? Ponemos hipotéticamente el torniquete, ¿ya? Y ahora tomamos la aguja para hacer la punción, ¿ya? Ahora, si la manito fuera Bismarck, ahí, agárremela. Está a punto de sufrir un shock nervioso, ¿no? No le vamos a pinchar, tranquilo, ¿ya? Ahí. Vamos a suponer que esta ligadura es la vena, ¿ya? Entonces, ya hice la asepsia, ubico el torniquete, pongo el torniquete, mi torniquete esta vez va a crear éstasis y dilatación de la vena para que pueda ir a la punción. Tomamos nuestro adaptador y aguja que ya están preparados. Ahora, liberamos esta tapa, no con las 2 manos, con una sola. Tomen el pulgar y disparen para adelante. Listo, ¿ya? Entonces, no es con 2 manos, sino simplemente una manito. Si esta estaba segura, simplemente hagan esto, ya está libre. Para seguridad suya, aquí hay un punto negro o a veces hay una marca. Si no la hay, buscan el bisel para arriba. Ubican el bisel. Ahora bien, esta aguja debe hacer 2 movimientos. Uno en posición oblicua y luego bajo el ángulo. Para que me permita el ángulo, bajar el ángulo, no debo sostener aquí abajo obstruyéndome con los dedos, sino mejor si tomo una manito, un dedito a un lado y los otros 2 dedos de apoyo a los otros 2 lados, de manera que esta base opuesta al bisel pueda bajar el ángulo e ingresar adentro, ¿ya? Entonces la posición tiene que ser la más cómoda posible. ¿Por qué voy a un ladito? Porque necesito este orificio para que llegue el tubo dentro. Entonces no hagan esto, porque esto me está tapando el espacio del tubo, ¿ya? Me voy a un ladito y me dejo el espacio suficiente, pero que no me obstruya el bajar la aguja, tampoco el llegar a poner tubito por acá, ¿ya? Ahora, agárrenmelo por favor. Eso es. Segundo paso, les dije que la vena va a moverse. Entonces debo fijar esa vena. ¿Cómo la voy a fijar? Recorro un dedito con fuerza y presiono aquí. De manera que al presionar, esta vena ya no está moviéndose. Entonces para cualquier vena visible, es mejor que yo me asegure de que esta no se mueva, ¿ya? Hago presión y evito movimiento de esa vena. Siguiente paso, punción. La punción va por lo menos a 45 grados o a 35 grados, o sea, hacia abajo. La punta del bisel de la aguja entra de arriba hacia abajo. Ya hice la punción. Ahora bajo el ángulo recto, casi paralelo a la vena, y hago canalización. Es meter la aguja dentro del canal de la vena. Ahora fíjense, vamos a soltar solo por esta vez. La aguja está adentro, ¿verdad? Entonces no es solo punción abajo, bajo el ángulo, canalización.
adentro. El objetivo es que la aguja entre por lo menos la mitad de la aguja o 2 centímetros de la aguja adentro, ¿ya? Si solamente está la punta, en el primer movimiento esta se va a salir y ya perdimos la extracción, ¿ya? Ahora, si no sigo los pasos, otra vez, gracias Bismarck, si no sigo los pasos y no puedo bajar ese ángulo, estoy haciendo la punción, ¿verdad? Y no bajo el ángulo y continúo, fíjense qué es lo que está pasando. ¿Estoy en la vena? No, me fui al otro lado, provocando 2 heridas punzantes en la vena. Esta va a sangrar obviamente y el hematoma que se va a formar allá es terriblemente grande. Y ese es otro signo de mala técnica. Y esa es otra causal de reprobar ese examen, ¿verdad? La mancha grande de su brazo no va a perderse por más cosa que haga. O sea que eso se va a ver, ¿no? Vemos una marca terrible, entonces olvídenlo, ese examen está mal hecho, ¿ya? No hacer aquello. Vamos a suponer que Bismarck tiene miedo a perforar la vena y no quiere hacerlo. Va a ir recto, no va a bajar porque tiene miedo y irse al otro lado. Lo mismo, si voy recto tengo el riesgo de rasgar toda la vena y cortarla longitudinalmente. O sea, ni una cosa ni la otra, ¿verdad? Seguimos los 2 pasos. Punción más canalización. Eso es lo que dice allá, ¿verdad? Torniquete, punción y canalización de forma correcta, ¿ya? Ahora, una vez hecha la punción y la canalización, debe entrar sin problema. Ahora, fíjense muy bien. Utilizo 3 dedos para apoyarme. El dedo donde estoy fijando la mano debo soltarla porque necesito tenerla libre. ¿Cómo la voy a soltar? Está fijando en este momento. Tengo el dedito medio, lo apoyo sobre la vena y suelto la mano. El dedo índice lo estoy apoyando aquí delante. ¿Dónde está otro adaptador? Allá. El segundo dedo está yendo así, fíjense, aquí adelante. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer es impedir que mi aguja entre más adentro cuando entre el tubo. Entonces hay un apoyo del dedo índice. Dedo medio o el cuarto dedo anular abajo a soportar y sostener la vena. Dedo pulgar encima del adaptador para evitar que mi aguja se vaya para arriba, ¿ya? Para arriba. ¿Por qué es importante que esta mano sea estable? Porque en el momento en el que ustedes estén extrayendo la sangre, no ven la vena. Cualquier cosa puede pasarle a esta vena mientras no la veamos. Muchas veces se suspende para arriba la aguja y no hemos visto. O la aguja entra más de la cuenta al otro lado y no hemos visto. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo puedo impedir ese defecto? Entonces, lo que voy a hacer es tener 3 puntos de apoyo para evitar ese detalle del movimiento. Punción, adentro, pongo el dedo aquí abajo, dedo adelante y dedo pulgar encima. Esto está fijo ahora. Esta mano no se mueve más. La otra mano es la mano operativa que va a traer todo. Siguiente paso, poner el tubo. El tubo entra por el orificio. Los 2 deditos apoyamos en las orejas del adaptador y con el dedo pulgar empujo adentro. Así. Esto tiene defecto, ¿no? Sí. Ya. Hay un adaptador que no le hace a la aguja y va a salirse como esta. Entonces tienen que fijarse muy bien. En el momento que usen ese adaptador, asegúrense de que esté muy bien fijado, ¿ya? En este momento hemos cambiado a otro adaptador que no se salga, ¿no? Eso es. Agujita adentro, ¿ven? Este entra con mucha facilidad, ¿no? ¿Cómo es que debo introducir este tubito? La etiqueta abajo, porque necesito ver que salga la sangre, ¿ya? Así, fíjense, está aquí. Pongo los 2 deditos en las orejitas, ¿no? Y presiono con el dedo hacia adentro, ¿ya? Ahí, fíjense, entra con el pulgar, ¿ya? Si no hago esto, mi otro problema es no apoyar. Fíjense, pongo el tubo, olvido este dedito de apoyo y estoy así y estoy intentando llegar adentro. Como tarda en ingresar y es algo dura, voy adentro, ya, el tubo entró bien, pero fíjense con la aguja.
¿Dónde está? Otra vez me fui adelante. ¿Se dan cuenta por qué es importante los puntos de apoyo, verdad? Esta mano tiene que ser muy firme, muy buena como para no cometer esos errores, ¿ya? Ahora bien, una vez que el tubo entre, va a verse que la sangre salga chocando la pared del tubo. Si estoy exactamente en el canal de la vena, lo voy a hacer con fuerza hacia el tubo. Mi tubo debe llenarse hasta un límite que tiene una marca. Ven aquí una franjita violeta, hasta ahí. Entonces, ¿cómo puedo lograr esta medición? Veo que se llene el tubo, que se llene por lo menos 1 a 2 deditos y suficiente, porque al ponerlo de pie ya se va a llenar. ¿Está bien? Entonces, como está en posición horizontal, 1/3 del tubo. Estoy midiendo un dedo más o menos de distancia. Veo que ese dedito se ha llenado. Listo. Retiro el tubo, evitando que rebote el adaptador. Tomo la torunda seca, la pongo en el lugar de punción, presiono el lugar de punción y saco la aguja rectita, sin moverla a ningún lado. Saco la aguja recta, aquí está el capuchón. Voy a con una sola mano sin tocar la punta. Aseguro la punta de mi aguja y no dejo por nada el algodón que está presionando y está haciendo hemostasia, está cerrando la herida sangrante, ¿ya? En el momento en el que suelto la torunda, o digo el torniquete, dejo el tubo y cierro esto, probablemente deje la mano libre y va a sangrar. Otro hematoma por no haber hecho una buena hemostasia. Entonces, debo cuidar el brazo del paciente en todo momento. Hagan lo que hagan, dejo mi tubito, anuncio, dejo libre los materiales, pero no suelto la torunda. Me fijo, deja de sangrar, recién. Puedo liberar, no le pido a mi paciente que baje ni suba el brazo, porque va a movilizar sangre. Que se quede un segundito por ahí y luego después puede mover la mano, ¿ya? En ello, desechamos, sacamos la agujita, la desechamos en el frasco, en la botella y ya está listo. ¿De acuerdo? Entonces, luego etiquetamos el tubito y está nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, fíjense, son pasos sencillos, pero muy importantes de no olvidar lo que estamos haciendo. Eso es importante, ¿ya? No olvidar nuestro trabajo, tener los sitios en el lado correcto, eso también es importante. En este momento vamos a hacer 2 cosas. Hacer las torundas rápidamente, que cada uno necesita 2 torunditas, y aprender a poner la ligadura. Y luego practicar en la ligadura a hacer la punción, paso a paso. La ligadura no siente, no va a llorar, así que vamos a probar y equivocarnos 1000 veces en la ligadura. Cuando estén seguros de que este trabajo está bien hecho, pasan al brazo de su compañero, ¿ya? Entonces, torundas de algodón. Solamente 2 torunditas, ¿ya? El algodón, por favor, no se saca en pedacitos, se libera en franjas, entonces no me vayan a cortar pedacitos y pedacitos de algodón. Lo que necesitamos es tener 2 franjas, más o menos de este tamaño, no tan anchas, las divido por la mitad, más o menos necesito este tamaño de algodón, en franja, no en pedazos, ¿ya? ¿Pedazos? No, franja, ¿ya? Ahora, una vez que tengan el algodón, la torunda, empiezan a doblar por uno de los extremos, duro hasta formar un rodillo. ¿Se están fijando? Ahí. Tengo el rodillo hecho, tomo los 2 deditos así y con la otra mano empiezo a girar. Giro hasta que esto sea compacto. Compacto, unas 2 a 3 vueltitas más y debe quedar un rodillo libre de pelusas, no debe salir nada afuera, no debe quedar incompleto, no muy grande, no muy chico, un tamaño más o menos medio. No colitas a ningún lado, sino solo la torunda, ya que el objetivo es limpiarla, tenerla lista, ya está. Una torunda bien hecha. Ahorita
En 2 minutos paso y revisamos las columnas. ¿Ya? Háganlas. Hagan sus columnas. El grupo va a tener su rollo de algodón, así que tranquilos que no necesitan comprarlo por separado, sino que todo el grupo usa el mismo algodón, ¿verdad? Lo único que sí deben hacer sus columnas. ¿Ya? Lina también va a ayudarles a hacer la torunda hasta que se vea perfecta, que se vea muy bien, que no tenga defectos. Eso es. ¿Más algodón? Sí. Entonces ya saben, ¿no? No me les hagan por pedacitos el algodón, ¿ya? Si lo van a sacar, sáquenlo en franjas grandes. En una esquina agarras ¿Más algodón? Sí. ¿Más algodón? Sí, por si los errores, por si sí, por si no. ¿Está? Algunos ya han hecho previamente sus columnas, ¿no? Sí. ¿Están bien hechas, pero? Oh, bien. Algunos un poco sueltitos, pero están bien. Ya está. Es toda alergia, ¿no? Las pelucitas son terribles. Se van envolviendo bien envolvidas. Vamos a rodillo más delgadito, Angelina. Más delgadito el rodillo. Ahí está bien. De aquí, de este extremo empieza a ver. Así, estíralo para que sea más unido. Eso. Simplemente estire para que se lo diga. Ahora de aquí empieza a doblar aquí y hace un rodillo duro, ¿verdad? Una vez que tenga el rodillo, ahora sí. Gire y gire. Cuando vea algo grueso, simplemente estira otra vez. ¿Cómo está viendo ahí? El primero. Ya, un poquito más duro que esto nada más. ¿Ves? Primero giro de un lado. ¿Sí? Para lograr el rodillo, pues hacer esto. Así. ¿Verdad? Ya lo logró, entonces ahora sí. Presiona y empieza a envolver. Así. Cada vez vaya hacia el centro para que nada quede fuera, ¿no? Presionando y duro. ¿Ya? Muy chiquito, un poquito más grande, ¿no? Ahí, bien, está bien. Solo uno de ellos tiene pelucitas, ¿no? Sí. Ahí, muy delgado. Sí. Una vez que tienes un poquito, con todo pelito puede agarrar para hacer el rodillo. Ya tiene el rodillo. Así. Así, Ah, claro. los tiras así, lo haces esto, lo ¿Cómo está yendo allá? No, muy ancho, ¿no? Muy delgado, pero muy caliente. Sí, así. Una buena porción. Ha hecho el rodillo. De hecho, está bien, poquito más ajuste. Poquito más ajuste. Está bien, creo. Poquito menos de pelusas, ¿no? Un poco más purito el ajuste y ya está. ¿Ya hizo una pregunta? Me salió. Otra vez, está muy ancho. Siempre malo tocas más pelusas. Sí. Una nariz
Primero necesito un rodillo, por un lado. Cuando tenga ya el rodillo hecho, cuando empiece a girar así. Así. Apretando cada vez más hacia adentro para que todo se mueva. Y ahí también le da vuelta. Ya tenemos las columnas. Ahora sí está mejor. Ya, mucho mejor. ¿Cómo van a ir? Entonces, ahí. Ya, mejor. Expertos en algunos Esto me suena muy feo. No, este me salió feo. Empezamos de nuevo. Bueno, claro.